Cuarta parte de Otra oportunidad. Capítulo 31. Ecos en la noche. La casa dormía. El silencio era tan profundo que podía escucharse el mar lejano y el zumbido tenue del aire acondicionado. Song se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el pecho de Rebecca, aferrando su mano hasta que el sueño la venció. Su respiración era un vaivén suave, un recordatorio vivo de todo lo que estaban construyendo. Sarocha las había observado desde la puerta, inmóvil, sin querer interrumpir aquel cuadro perfecto. Su hija abrazada a la mujer que amaba. Había algo casi sagrado en esa imagen, una paz tan completa que le costaba creer que pertenecía al mundo real. Se apoyó en el marco en silencio y sonrió con un gesto apenas perceptible. Por un instante creyó que la vida podía ser simple. Cuando Song se hundió en un sueño profundo, Rebecca la acomodó con delicadeza. Le dio un beso en la frente, susurrándole algo que solo la niña podía oír, antes de levantarse descalza para no hacer ruido. Sarocha le extendió la mano al verla salir del cuarto, y sus dedos se entrelazaron con naturalidad. Juntas caminaron por el pasillo en penumbra hasta el salón, donde la oscuridad se sentía acogedora, casi cómplice. Encendieron apenas una lámpara. La luz era cálida, dorada, y les pintaba la piel con un resplandor suave. Sarocha abrió una botella de vino tinto. El sonido del corcho al salir rompió el silencio con una pequeña nota de intimidad. Rebecca, con el cabello suelto y los ojos aún brillantes de ternura, se sentó junto a ella en el sofá. No necesitaban hablar mucho. El silencio entre ambas era cómodo, lleno de sentido. Había algo profundo en esa calma compartida, una sensación de hogar que no venía del espacio, sino de la presencia de la otra. Sarocha dejó su copa sobre la mesa y pasó un brazo por detrás del sofá, rozando apenas el hombro de Rebecca. Rebecca se acomodó sin dudarlo, apoyando la cabeza en su pecho. El pulso de Sarocha era lento, constante, y Rebecca cerró los ojos, escuchándolo como si fuera una melodía familiar. «Hoy fue un buen día», susurró ella, casi sin voz, como si no quisiera romper el encanto. «Sí», respondió Sarocha, rozando sus labios con el cabello de Rebecca. «Un día que no quiero olvidar nunca». Rebecca sonrió con esa sonrisa pequeña que le salía solo con ella. La noche las envolvía. El aire olía a vino, a jazmín y al calor dulce de dos cuerpos que se buscan sin prisa. No había urgencia, ni miedo, ni palabras innecesarias. Solo el roce de una mano, la respiración entrelazada y la sensación de estar, al fin, en el lugar correcto. Cuando Rebecca levantó la mirada, encontró los ojos de Sarocha esperándola. Se besaron. Fue un beso lento, sereno, lleno de gratitud. Un beso que hablaba de todo lo que querían construir juntas. Era un beso sin fuego, pero con verdad. Sarocha la sostuvo de la cintura, acercándola un poco más, con ese gesto instintivo que unía ternura y deseo en la misma línea. «Quédate esta noche», murmuró, apenas rozándole los labios. Rebecca sonrió acariciándole la mejilla. «No pensaba irme». Y entonces se quedaron así, abrazadas, riendo bajito por nada en particular, bebiendo vino y dejando que el cansancio se mezclara con la calma. El reloj avanzaba despacio, marcando un tiempo que parecía distinto, suspendido. Más tarde, cuando la ciudad entera dormía y el reloj marcaba la 1, la calma se quebró. El sonido del teléfono irrumpió en el silencio, una vibración insistente sobre la mesita de noche. Sarocha se movió con un sobresalto, extendiendo la mano medio dormida. El resplandor de la pantalla iluminó su rostro. Y entonces el nombre apareció. Nita. Por un instante todo el aire pareció detenerse. Sarocha se incorporó, mirándolo incrédula, como si aquel nombre perteneciera a otra vida. La última vez que habían hablado, las palabras habían sido duras, distantes. Desde que Nita se fue, no había vuelto a llamar. Ni una sola vez para preguntar por Song. Y ahora, en medio de la noche, el pasado regresaba con la forma de una llamada que no podía ignorar. Rebecca se removió al sentir el cambio en la respiración de Sarocha. Abrió los ojos, adormecida. «¿Qué pasa?», murmuró. Sarocha no respondió. Seguía mirando la pantalla, inmóvil. Rebecca se incorporó lentamente hasta quedar frente a ella.
La vio pálida, tensa, el teléfono vibrando todavía entre sus dedos. ¿Quién es?, preguntó Rebeca. Sarocha giró el móvil y se lo mostró. El nombre brillaba como una advertencia. Rebeca frunció el ceño. Nita. Sí, murmuró Sarocha tragando saliva. No sé qué quiere, ni por qué ahora. El teléfono volvió a vibrar. La insistencia de la llamada llenó la habitación de un zumbido casi insoportable. Sarocha dudó. Su mirada se movía entre la pantalla y los ojos de Rebeca, buscando una respuesta que no sabía dar. Rebeca le tomó la mano con suavidad. Si quieres, contesta, dijo con calma. Estoy aquí. Esa frase bastó. Sarocha asintió lentamente, como quien se prepara para abrir una puerta que lleva demasiado tiempo cerrada. Deslizó el dedo por la pantalla. Nita, dijo con voz contenida. Del otro lado, silencio. Luego una respiración entrecortada, temblorosa. Sarocha. La voz sonaba rota, casi irreconocible. Lo siento por llamar tan tarde. No sabía a quién más acudir. Sarocha se quedó rígida. Rebeca la observaba sin moverse, los ojos fijos en su expresión. El aire se volvió denso, cargado de algo que no se comprendía todavía. ¿Qué pasa, Nita?, preguntó Sarocha intentando mantener la serenidad. Un sollozo cruzó la línea. No es por mí, dijo Nita entrecortada. Es por Song. Necesito verte. Es urgente. La sangre le heló las manos. Su mirada se cruzó con la de Rebeca. Y en ese instante la noche perfecta se rompió. Rebeca se acercó sin decir nada. Le quitó el teléfono con cuidado, lo dejó a un lado y sostuvo el rostro de Sarocha entre las manos. Sea lo que sea, dijo con una firmeza suave. Lo enfrentaremos juntas. Sarocha la miró, los ojos brillantes de miedo y amor entrelazados. Asintió sin poder hablar. Fuera, la lluvia comenzó a golpear los cristales, como si el cielo también se hubiese abierto. Y en medio de aquel sonido, Rebeca la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su respiración. La casa volvió a quedar en silencio. Pero ya nada era igual. Porque a veces, los ecos del pasado no llaman para saludar. Llaman para poner a prueba todo lo que has construido. Capítulo 32. Cuando el pasado llama. La lluvia no cesaba. Golpeaba los ventanales con un ritmo irregular, como si acompañara el desvelo que se había instalado en la casa. Sarocha y Rebeca seguían despiertas, con las tazas de té enfriándose sobre la mesa y las luces reducidas a un resplandor tenue. Rebeca observaba a Sarocha, que seguía con la mirada fija en el teléfono apagado. No hacía falta que hablara. La tensión en sus hombros lo decía todo. No confío en esa llamada, dijo finalmente Rebeca, rompiendo el silencio. No creo que sea solo por Song. Sarocha alzó la mirada, sorprendida por la calma en su voz. Lo sé, admitió, pero no puedo ignorarla. Si realmente pasa algo con Song. Si de verdad la necesita. Si la necesitara, interrumpió Rebeca, apoyando su mano sobre la de ella, habría llamado antes. O habría venido. No aparece a medianoche por amor, Sarocha. Aparece porque algo le falta. Sarocha suspiró. Rebeca tenía razón, pero la culpa le mordía por dentro. Parte de ella seguía sintiendo una responsabilidad dolorosa hacia Nita, hacia todo lo que alguna vez fueron. Voy a verla, dijo al fin con un tono bajo pero firme. Voy contigo. No respondió enseguida. Quédate con Song. No quiero pedirle a Nam que la cuide. Rebeca iba a insistir, pero el gesto en el rostro de Sarocha le pidió confianza. Prométeme que volverás pronto, susurró. Te lo prometo, respondió Sarocha, besándola en la frente. Sarocha tomó su teléfono y le envió un mensaje citando a Nita en una hora en una cafetería cercana a su casa. Más tarde la cafetería estaba casi vacía. Fuera, la lluvia seguía cayendo sobre el asfalto, reflejando las luces frías de la mañana. Sarocha llegó puntual, con el abrigo oscuro y el cabello aún húmedo. Buscó con la mirada y la vio enseguida. Nita estaba en una mesa junto a la ventana, nerviosa, girando la taza entre las manos. Cuando Sarocha se acercó, Nita levantó la vista. «Estás muy guapa», dijo con una sonrisa que intentaba ser cálida. Sarocha no respondió. Se sentó frente a ella y cruzó las manos sobre la mesa. «Dime qué pasa, Nita».
No tengo todo el día. Nita respiró hondo. Extraño a Song, dijo bajando la mirada. No dejo de pensar en ella. Eso lo descubriste ahora, replicó Sarocha sin alterar la voz. Han pasado más de 3 meses, Nita. Ni una llamada. Ni una pregunta. Nada. Nita tragó saliva, los ojos llenándosele de lágrimas. Lo sé. Fui una cobarde, no supe cómo manejarlo. Me fui pensando que era lo mejor, que estarían mejor sin mí. Pero me equivoqué. Quiero verla, Sarocha. Necesito verla. Sarocha la observó unos segundos, intentando medir la sinceridad en su rostro. El dolor era real, sí, pero también había algo más. Ese mismo tono con el que solía manipularla cuando las cosas se desmoronaban. Song está bien, respondió con calma. Es feliz. Y no sé si verte ahora le haría bien. No quiero que la ilusiones para que la vuelvas a dejar. Nita levantó la mirada con desesperación. No voy a irme otra vez. Lo juro. Solo déjame intentar recuperar a mi familia. Sarocha cerró los ojos un segundo, como si aquellas palabras le pesaran. Cuando habló, lo hizo con una serenidad cortante. Ya no hay una familia que recuperar. El silencio cayó sobre la mesa. Nita parpadeó sin entender. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Que estoy con alguien, respondió Sarocha. Estoy enamorada. Nita la miró con incredulidad. ¿Enamorada? No me digas que hablas en serio. Más de lo que crees, replicó con un tono que no dejaba dudas. ¿Y quién es?, preguntó Nita, casi en un susurro. De tu trabajo. Sarocha sostuvo su mirada, serena. Rebeca. Sí, y no la conoces. Nita apretó los labios, la voz temblando de rabia contenida. No te creo. Esto es una reacción. Un impulso. Tú y yo teníamos algo real. Sarocha se inclinó ligeramente hacia ella. Lo real se acaba cuando uno se va sin mirar atrás. Lo nuestro terminó el día que decidiste irte, Nita. No necesito que lo entiendas, solo que lo respetes. Nita respiró entrecortado, con lágrimas cayéndole sin disimulo. Yo solo quería una oportunidad. Y la tuviste, dijo Sarocha levantándose. Pero no supiste qué hacer con ella. Tomó su abrigo con calma, dejando unas monedas junto al café intacto. Hablaré con Song cuando crea que está lista. Si quiere verte, te lo haré saber. Pero no vuelvas a llamarme sin motivo. ¿Eso significa que ya no tengo derecho a verla?, preguntó Nita con un hilo de voz. Sarocha la miró, con una mezcla de compasión y distancia. Los derechos se pierden cuando se renuncia al amor. Tú renunciaste, Nita. Y sin esperar respuesta, salió de la cafetería. La lluvia la recibió con un golpe de viento, pero no le importó. Caminó despacio hacia su auto, con la respiración aún alterada y el corazón dividido entre la tristeza y la certeza. De regreso en casa, Rebeca la esperaba, envuelta en una manta en el sofá. Cuando la vio entrar, corrió hacia ella sin decir palabra. Sarocha la abrazó con fuerza, dejando caer todo el peso de la mañana en ese gesto. ¿Fue difícil?, preguntó Rebeca acariciándole el cabello. Sí, pero necesario. ¿Volverá a llamar? No lo sé, pero esta vez sabrá que no puede romper lo que tenemos. Rebeca levantó el rostro buscando sus ojos. Nada ni nadie podrá hacerlo. El reloj marcaba las 10 de la mañana, era domingo y Song seguía dormida en su cuarto. La lluvia comenzaba a menguar. Y en medio del silencio, Sarocha sintió, por primera vez en mucho tiempo, que había cerrado una puerta que debía cerrarse hacía años. Capítulo 33. Un domingo para las 3. Eran casi las 10:30 cuando unos pequeños pasos resonaron en el pasillo. Song apareció en la cocina, despeinada, con el pijama arrugado y una sonrisa somnolienta que derretía cualquier sombra. «Tengo hambre», anunció restregándose los ojos, con la voz suave y ronca de quien recién despierta. Rebeca, que ya estaba sirviendo el desayuno, se giró hacia ella con una sonrisa que le nació más del corazón que de los labios. «Perfecto, llegaste justo a tiempo», dijo, mientras vertía la última capa de miel sobre los panqueques. Pero antes de comer, abrió los brazos, un abrazo obligatorio. La niña soltó una risita y se lanzó a su cuello con un impulso dulce y genuino. «Eres la mejor, Becca», murmuró apretándola fuerte antes de sentarse. «Nadie hace los panqueques tan ricos como tú».
Eso porque les pongo cariño, respondió Rebeca con fingida solemnidad, sirviéndole un vaso de leche tibia. La escena tenía una calma doméstica que la desarmó. Por un momento, mientras observaba a Song masticar con mejillas infladas y sonrisa satisfecha, todo parecía perfecto. Pero ese pensamiento duró lo que un parpadeo. El nombre de Nita regresó como un eco no invitado, con ese peso invisible que arruina los instantes felices. Desde la noche anterior, la idea de su regreso se le había incrustado en la mente, como una espina que no lograba ignorar. Temía perder ese pequeño universo que había construido. Los desayunos compartidos, los dibujos en la nevera, la confianza de una niña que la llamaba Becca con tanta naturalidad. ¿Y si Nita volvía para reclamar su lugar? ¿Y si Sarocha? Rebeca negó con la cabeza, intentando disipar los pensamientos, pero el miedo se le quedó en el cuerpo, denso e imposible de tragar. Song terminó de desayunar, se limpió la boca con el dorso de la mano y salió corriendo al dormitorio a buscar sus muñecas. Rebeca la siguió con la mirada, sonriendo apenas, hasta que sintió una mano cálida sobre la suya. Sarocha estaba allí, de pie, con el cabello suelto, los ojos suaves y una expresión que mezclaba ternura y preocupación. Sin decir nada, le acarició los dedos. «Ven conmigo», le dijo en voz baja. La condujo hasta el salón, donde la luz de la mañana entraba en haces dorados por las cortinas. El aire olía a miel y a tranquilidad. Sarocha la hizo sentarse en el sofá y se quedó de pie frente a ella tomándola de ambas manos. «¿Qué pasa?», preguntó sin rodeos. «Desde que llegué te noto lejos». Rebeca bajó la mirada, jugando con los bordes de su suéter. «No es nada de verdad». «Rebeca», la interrumpió Sarocha con un tono dulce pero firme. «Te conozco. Y sé cuando algo te está comiendo por dentro». El silencio entre ambas fue largo, apenas roto por el sonido de Song hablando sola con sus muñecas. Finalmente Rebeca exhaló. «Tengo miedo», dijo al fin con un hilo de voz. Sarocha no se movió. Esperó. «Tengo miedo de perder a Song», continuó Rebeca tragando saliva. «Y de perderte a ti». «¿Por Nita?», preguntó Sarocha sin rastro de enojo, solo de comprensión. Rebeca asintió. «Sí. No quiero que vuelva y que todo se desmorone. No quiero que ella nos quite lo que tenemos». Sarocha la miró un instante. Luego se inclinó hacia ella y la abrazó. La sostuvo así, con fuerza, como si quisiera borrar cualquier duda con el contacto. «No tienes que tener miedo», murmuró contra su cuello. «Song te ama. No hay nada que pueda cambiar eso. Eres parte de su vida, de la mía». Rebeca cerró los ojos, dejando que el abrazo la envolviera. Sentía el pulso de Sarocha contra su pecho, ese latido calmo que la anclaba al presente. «Es solo que me asusta que el pasado vuelva», susurró. Sarocha la separó apenas, mirándola con una mezcla de dulzura y firmeza. «El pasado solo tiene poder si se lo permitimos. Y yo ya elegí a quién quiero en mi vida». Sonrió acariciándole la mejilla. «No pienso dejar que nada ni nadie lo rompa». La sinceridad en su voz fue como una corriente tibia. Rebeca sintió que podía respirar de nuevo. El resto del día lo dedicaron a una calma sencilla, casi infantil. Song eligió las películas. Una mezcla imposible de princesas, comedias dobladas y animaciones tailandesas. Las tres se acurrucaron bajo una manta grande en el sofá, entre risas, comentarios y trozos de pizza. Sarocha estaba en el centro. Song dormía, medio encima de su madre. Y Rebeca al otro lado, con los dedos entrelazados con los de Sarocha sobre la tela suave. De vez en cuando, la pelinegra la miraba de reojo, y ambas sonreían en silencio, sin necesidad de palabras. Cuando la tarde comenzó a caer, la luz se tornó ámbar, filtrándose por la ventana y tiñendo todo de un tono cálido y casi sagrado. Song dormía profundamente, con la cabeza sobre el regazo de Sarocha, los labios entreabiertos. Rebeca se quedó observando esa escena con el corazón apretado. Pensó que tal vez ese era su lugar en el mundo. Esa casa, esa niña, esa mujer. Nada más. Nada menos. Sarocha notó su mirada. Le sonrió con ternura y le acarició la mejilla con la yema de los dedos. Un gesto mínimo, pero lleno de significado. Rebeca se inclinó apenas y apoyó la cabeza sobre su hombro. El silencio entre las tres era perfecto,
casi sagrado. No había certezas eternas ni promesas de futuro, pero sí una verdad luminosa. Aquella tarde de domingo les pertenecía, solo a ellas. Y por primera vez en mucho tiempo, Rebeca se permitió creer que quizá, solo quizá, eso bastaba. Capítulo 34. Las cosas que no se dicen. El lunes amaneció con el aire más fresco de lo habitual. El sonido del despertador pareció romper un sueño demasiado breve, y por un instante Rebeca se quedó quieta, observando la línea de luz que se filtraba entre las cortinas. El amanecer sobre Bangkok tenía ese tono dorado y húmedo que anunciaba el calor del día, pero en el interior de la habitación todo era calma. Sarocha dormía de lado, el cabello desordenado cayéndole sobre el rostro, la respiración tranquila. Rebeca se quedó mirándola unos segundos más, como quien observa algo frágil y sagrado. No podía evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida desde que estaban juntas. Cada mañana tenía algo distinto, una forma de pertenencia que aún le resultaba nueva, casi temerosa de despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Se levantó despacio procurando no hacer ruido. Luego de ducharse entró a la cocina para prepararles el desayuno a sus chicas. Verlas cada mañana disfrutando del desayuno la hacía feliz. Cuando Song apareció en el umbral con su uniforme azul, el cabello recogido en 2 trenzas torcidas y una sonrisa perezosa, Rebeca sintió un nudo pequeño pero persistente en el pecho. «Tengo hambre», dijo la niña, arrastrando las palabras entre bostezos. Rebeca sonrió. «Perfecto, llegas justo a tiempo», le acercó un plato con panqueques y un vaso de leche tibia. Pero antes, un abrazo. Song la abrazó con fuerza, de ese modo que desarma y cura. «Eres la mejor, Becca», dijo con la boca llena. «Nadie hace los panqueques tan ricos como tú». «Eso es porque te quiero y tienen amor», respondió Rebeca, acariciándole una mejilla. La escena era tan simple, tan cálida, que por un momento creyó haber dejado atrás cualquier sombra. Pero solo por un momento. Porque, en cuanto la vio reír, con los ojos tan parecidos a los de Sarocha, una punzada de miedo le atravesó el pecho. El regreso de Nita seguía retumbando en su cabeza. Era como una sombra silenciosa detrás de cada sonrisa. Desde el marco de la puerta, Sarocha las observaba en silencio, apoyada contra la madera, con una sonrisa tranquila. A veces le bastaba verlas así para creer que la vida podía ser sencilla. Pero en la mirada de Rebeca había algo distinto, una tensión apenas perceptible, una pregunta no dicha. Después de dejar a Song en la escuela, la ciudad la recibió con su caos habitual. Motos, vendedores ambulantes, el rumor constante del tráfico mezclado con los pregones de la mañana. En el auto el silencio se llenaba de sonidos ajenos, como si las palabras no encontraran espacio. En la oficina la jornada transcurrió entre correos, reuniones y pequeñas interrupciones. Rebeca intentó concentrarse, pero cada vez que miraba a Sarocha tan enfocada, tan contenida, algo dentro de ella se revolvía. Era extraño. Podía compartir su escritorio, su casa, sus días, y aún así sentir que había una distancia invisible entre ambas, tejida de miedos y cosas que ninguna se atrevía a pronunciar. A la hora del almuerzo, Sarocha cerró su portátil y la miró. «¿Salimos a comer fuera?» «Sí, por favor», respondió Rebeca soltando un suspiro que ni ella notó. «Necesito aire». El restaurante era pequeño, escondido entre un callejón lleno de bugambillas. Dentro, el aire olía a jengibre, cilantro y madera nueva. Pidieron sopa y arroz con verduras, y mientras esperaban, Rebeca jugó con la servilleta entre los dedos, una costumbre que Sarocha ya conocía demasiado bien. «¿En qué piensas?», preguntó con suavidad. «En lo mismo de siempre», respondió Rebeca sin levantar la mirada. «Nita». El nombre cayó sobre la mesa con el peso de lo inevitable. Rebeca asintió apenas. «Sí», pensaba, «¿en cuándo vas a hablar con Song?». Sarocha guardó silencio. El vapor de la sopa ascendía en volutas lentas, y por un instante pareció perderse en él. «No lo sé», admitió al fin. «No quiero que la confunda, ni que se ilusione con algo que quizá no dure». Rebeca la observó tratando de descifrar lo que no decía. No era solo miedo. Era culpa, nostalgia,
una mezcla difícil de nombrar. Y sin embargo, la incertidumbre la estaba agotando. No por impaciencia, sino por ese temor invisible de no saber qué lugar ocuparía cuando todo se resolviera. «Creo que deberías hacerlo», dijo al fin despacio. «Song tiene derecho a saberlo. A decidir si quiere verla o no». Sarocha la miró sorprendida, aún sabiendo que eso podría lastimarte. Rebeca sonrió con cierta tristeza. «No se trata de mí. Sarocha, se trata de ella. De lo que siente. Nunca habla de Nita, pero a veces pienso que la extraña y no lo dice». «¿Tú crees?», preguntó Sarocha, apenas un susurro. «Sí. Los niños callan más de lo que imaginamos. Guardan sus ausencias en silencio». Hubo un largo silencio, de esos que no incomodan, pero pesan. Sarocha le tomó la mano con suavidad, entrelazando los dedos. «Eres increíble, lo sabías», dijo con voz baja. No todas habrían puesto a Song por encima de sus propios miedos. Rebeca bajó la mirada, sonrojada. «Es que la quiero», murmuró. Sarocha le apretó la mano con más fuerza. «Entonces hablemos con ella hoy. Juntas. Quiero que estés conmigo cuando lo haga». Rebeca la miró, sorprendida por la decisión en su voz. «¿Estás segura?» «Sí. No quiero que esto sea algo que Song viva sola. Quiero que sepa que somos un equipo. Las tres». Las palabras la conmovieron más de lo que esperaba, porque detrás de ese gesto había una promesa no dicha. Sarocha la veía como parte de su familia, no como una intrusa temporal en su vida. El resto de la tarde transcurrió entre llamadas y distracciones. Rebeca apenas podía concentrarse. Los números se desdibujaban en la pantalla y las palabras le parecían ruido. Cada tanto, levantaba la vista y encontraba a Sarocha trabajando con la serenidad de siempre, ajena al torbellino que la habitaba. Le dolía pensar que esa calma podía romperse, que en algún punto la vuelta de Nita amenazara todo lo que habían construido. Pero amar, pensó, también era eso. Tener el valor de dejar que la verdad entrara, incluso cuando dolía. Cuando salieron de la oficina al final del día, el cielo de Bangkok se tiñó de violetas y anaranjados que parecían derretirse entre los edificios. Sarocha conducía en silencio, con la mirada fija al frente. Rebeca, con el corazón encogido, no podía apartar la vista de su perfil iluminado por el atardecer. En un semáforo, Sarocha habló sin girarse. «Esta noche», dijo con voz tranquila, pero decidida. «Lo hablaremos con ella esta noche». Rebeca asintió. No dijo nada más. Solo entrelazó sus dedos con los de Sarocha y respiró hondo, preparándose para lo que vendría. El sol se escondía lentamente, y en el reflejo del parabrisas, ambas parecían dos sombras que avanzaban hacia algo inevitable. La verdad. Capítulo 35. La familia que eligen los latidos. La tarde cayó sobre Bangkok con un resplandor tibio, casi dorado, y el camino de regreso a casa fue silencioso, casi solemne. El tráfico se deslizaba lento por Sukhumvit, como si el mundo también cargara un peso invisible. Rebeca conducía con las manos firmes en el volante, pero la mente lejos. Song iba atrás, canturreando en voz baja una melodía inventada, mientras sostenía su peluche favorito contra el pecho, ajena a la conversación pendiente. Sarocha, en el asiento del copiloto, la observaba de reojo. El ceño de Rebeca se fruncía apenas, como si intentara contener algo que no quería decir. Ninguna hablaba, pero el silencio entre las tres tenía un peso de anuncio, como si supieran que esa noche algo importante iba a definirse. Al llegar, el aire dentro del departamento olía a jazmín, incienso y hogar. Las luces tenues del atardecer se filtraban por las cortinas, tiñendo de naranja los muebles y el suelo. Song corrió a cambiarse el uniforme, y Rebeca se refugió en la cocina, moviéndose casi en automático. El sonido del cuchillo sobre la tabla, el aroma del arroz al vapor, el aceite chispeando en la sartén. Sarocha la observaba desde la barra sin intervenir. Sabía reconocer esa manera que tenía Rebeca de contener el alma entre gestos cotidianos. Pero esta vez no bastaría. Cuando Song se sentó a la mesa, con su vaso de jugo y los ojos brillando de hambre, el reloj marcaba una hora que pesaba más de lo normal. Sarocha respiró hondo. Era el momento.
Song dijo con voz suave, buscando no asustarla. Mamá quiere hablar contigo un momento. La niña levantó la vista con curiosidad, aún con un trozo de pan en la mano. ¿Pasa algo? No, cariño, respondió Sarocha, sonriendo con un nerviosismo leve. Es algo que quiero contarte. Es sobre Nita. El nombre cayó en la mesa como una piedra en el agua. El silencio se extendió, tenso y pequeño, como una cuerda invisible entre las tres. Rebeca sintió el estómago contraerse, la respiración suspendida. Song bajó la mirada y removió el jugo con la pajita pensativa. ¿Qué pasa con ella?, preguntó sin alzar la vista. Sarocha titubeó un segundo antes de hablar. Ella ha preguntado por ti. Quiere verte, saber cómo estás. Quería saber si te gustaría hablar con ella o quizá verla un día. Song la miró por un momento. Luego torció la boca, cruzó los brazos y movió los pies debajo de la mesa. ¿Tengo que hacerlo?, preguntó finalmente, con una voz seria, mucho más madura de lo que correspondía a su edad. Sarocha negó con suavidad. No, amor. No tienes que hacerlo si no quieres. Solo quería contártelo. Hubo un silencio denso. Song la miró largo rato con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras. Después giró hacia Rebeca. Sus pupilas se ablandaron. Yo no quiero verla, dijo al fin. Me gusta mi familia como está ahora. Rebeca sintió como algo se rompía dentro de ella, pero no de dolor, de alivio. El nudo que llevaba días apretando su pecho se deshizo en un temblor. Sin poder contenerse, la abrazó con fuerza. Song, sorprendida, la rodeó con sus bracitos. ¿Por qué lloras, Becca?, preguntó con una mezcla de ternura y desconcierto. Ella rió entre lágrimas, acariciándole el cabello. Nada, cielo, solo se me metió una pelusa en el ojo. Sarocha, desde el otro lado de la mesa, las miraba con una sonrisa que no podía ni quería disimular. Apretó una mano sobre el pecho. El corazón le latía tan fuerte que casi dolía. Era la imagen más pura del amor. Sus dos amores abrazadas, sin miedo, sin condiciones. ¿Entonces puedo ver la tele un ratito?, preguntó Song, rompiendo el momento con inocente naturalidad. Sí, amor, respondió Sarocha riendo suavemente. Pero después directo a la cama. Song asintió y corrió feliz al sofá. Más tarde, cuando el reloj marcó las 9:30, la niña apareció en el pasillo con su pijama de ositos y el libro entre las manos. «¿Me lees tú, Becca?», pidió con esa dulzura que hacía que todo en el mundo se detuviera. Rebeca la tomó en brazos y la llevó hasta la cama. Leyó con voz baja y pausada, mientras Song se acomodaba, buscando el calor de su pecho. La habitación olía a talco y a sueño. Antes de dormirse, la niña la abrazó fuerte con ese impulso que nace del alma. «Eres la mejor mamá del mundo», murmuró ya medio dormida. Rebeca se quedó inmóvil. Sintió que el corazón se le partía, pero de emoción pura. Le acarició el cabello, besó su frente y esperó hasta oír la respiración tranquila, profunda. Cuando salió del cuarto, cerró la puerta con cuidado y se apoyó contra la pared. El cuerpo le temblaba. Las lágrimas, ahora sí, corrieron libres. Era un llanto distinto, no de pérdida, sino de plenitud. De saber que, al fin, pertenecía a algo más grande que el miedo. Sarocha apareció en silencio, descalza, con el cabello suelto. La abrazó por detrás, envolviéndola con el cuerpo entero, con la calma de quien sostiene lo que ama. «¿Ves?», susurró contra su oído. «No tenías nada que temer. Ella te eligió». Rebeca giró lentamente para mirarla. Sus ojos aún brillaban de lágrimas, pero había una sonrisa en su rostro. Sarocha la besó con ternura, con la lentitud de quien agradece. «Te amo», dijo. «Y nada, Rebeca, nada podrá separarnos». Rebeca apoyó la frente contra la suya. El silencio volvió, pero era otro. Lleno, cálido, sereno. El tipo de silencio que solo se escucha cuando la vida por fin encaja. Horas después, mientras Sarocha dormía, Rebeca se levantó y fue hasta la habitación de Song. Se quedó en el umbral, observando la silueta pequeña envuelta en las mantas. El resplandor azul de la luna caía sobre la cama como un velo protector. Rebeca sonrió. En su interior algo se asentó. La certeza de que la familia se construye, paso a paso, con amor, con miedo y con latidos.
Cerró la puerta despacio y al hacerlo, sintió que también cerraba un capítulo del pasado. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se disolvió. Solo quedó el amor. Capítulo 36. Lo que el amor elige. La mañana siguiente tenía un aire distinto. Era la misma luz dorada que se filtraba entre las cortinas, el mismo aroma a café recién molido, el mismo sonido de la tetera burbujeando sobre el fuego. Y sin embargo, algo había cambiado. El silencio ya no pesaba, respiraba. En la mesa, Song colgaba los pies de la silla mientras canturreaba una melodía inventada. Su uniforme estaba impecablemente planchado, aunque una trenza torcida le caía por el hombro, rebelde como ella. La niña reía por algo que Rebeca había dicho, y ese sonido limpio, luminoso llenó el espacio como si fuera la primera vez que el hogar respiraba. Rebeca la observó mientras untaba mermelada de frutilla sobre una tostada. Pensó que la felicidad a veces se disfraza de rutina. Una niña riendo, una mujer en silencio, una cocina que huele a pan tostado. No necesitaba más. Después de tanto miedo, la paz tenía rostro de 3 tazas servidas en la misma mesa. Sarocha se acercó por detrás y apoyó una mano en la espalda de Rebeca. El contacto fue breve, casi doméstico, pero en él había algo que no se decía con palabras. Una ternura silenciosa, una promesa que se sostenía en el gesto más simple. Rebeca levantó la vista y sus ojos se encontraron en un instante de complicidad profunda. Habían sobrevivido a la tormenta, y eso bastaba. El desayuno terminó entre bromas y risas pequeñas. Song hablaba de la exposición de arte que tendrían en la escuela, y de cómo quería que ambas fueran. Las dos, repetía, con la naturalidad de quien ya no teme que el amor se rompa. La acompañaron hasta la puerta del colegio. El sol bañaba la ciudad con una claridad limpia, y el aire olía a tierra húmeda después de la lluvia de la noche anterior. Bangkok amanecía vibrante, con sus colores y su ruido, pero para ellas el mundo era apenas esa esquina, esa despedida. «Pórtate bien», le dijo Sarocha, agachándose para ajustarle la mochila. «Siempre lo hago», respondió Song, sonriendo con picardía. «Eso no es verdad», dijo Rebeca entre risas. La niña fingió indignación y ambas la abrazaron al mismo tiempo. Cuando Song corrió hacia la entrada, justo antes de cruzar el portón, se giró para saludarlas con la mano. Rebeca la observó alejarse con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Había algo en esa imagen, la trenza suelta, la mochila que saltaba al ritmo de sus pasos, que la hizo sentir que por fin estaban donde debían. «Está tan feliz», murmuró. «Porque se siente amada», respondió Sarocha con ternura. «Porque te tiene». Rebeca se giró hacia ella y la miró en silencio, sin saber qué decir. A veces las palabras eran torpes frente a algo tan simple y tan hondo. De regreso al auto, el aire acondicionado esparcía un silencio sereno, casi musical. Las calles bullían con vida, vendedores ambulantes, motos, templos envueltos en incienso. Pero dentro del vehículo todo parecía suspendido. Solo el ruido suave del motor y la respiración acompasada de ambas. Fue entonces cuando el teléfono de Sarocha vibró sobre el tablero. Ella miró la pantalla y su gesto cambió apenas un parpadeo, una contracción leve del rostro, pero Rebeca lo notó enseguida. «¿Quién es?», preguntó con suavidad. Nita respondió sin apartar la vista del móvil. Hubo un segundo de duda. Rebeca desvió la mirada hacia la ventana, como si el paisaje pudiera ofrecerle una respuesta. No dijo nada. Dejó que fuera Sarocha quien decidiera. La pelinegra suspiró y contestó. «Sí». La voz al otro lado sonó nerviosa, agitada. «Sarocha, por favor, solo quiero hablar un momento. ¿Le dijiste a Song que quiero verla?» «Sí», respondió con calma. Le dije. Y ella me dijo que no quiere verte, Nita». El silencio que siguió fue pesado, como un cristal a punto de romperse. Rebeca sintió cómo el aire cambiaba dentro del auto. Sarocha mantenía la mirada al frente, el rostro firme, pero en su pulso se adivinaba una tensión contenida. «Pero», insistió Nita, «déjame explicarle. Tal vez cambie de opinión. Solo necesito una oportunidad». Sarocha cerró los ojos, buscando la fuerza para no caer en la culpa.
Cuando habló de nuevo, su voz tenía la serenidad de quien ya no necesita justificar lo que siente. Nita, Song no es un capricho ni una obligación. Es una niña. Tiene sentimientos y ha elegido no verte. No la voy a obligar a nada. Sarocha. No la interrumpió con firmeza. Ya no. Tienes que asumir las consecuencias de tus actos. Fuiste tú quien se alejó. No puedes volver ahora esperando que todo siga igual. Hubo una respiración entrecortada del otro lado. Un silencio que olía a derrota. Y luego el tono de llamada. Sarocha dejó el teléfono sobre su regazo y exhaló largo como quien se quita un peso invisible del pecho. Durante unos segundos no dijo nada. Solo observó el tráfico avanzar, los reflejos del sol sobre los parabrisas. Luego giró la cabeza hacia Rebeca. Su rostro seguía tenso, pero en sus ojos había algo nuevo. Una paz que no dependía del perdón ajeno. No te preocupes, dijo con una sonrisa leve. Nita nunca fue una verdadera madre para Song. Se cansará de insistir. Rebeca la observó unos segundos, con ternura y respeto. Sabía cuánto le había costado llegar a ese punto, a esa firmeza. Ya no me preocupa, respondió. Song sabe lo que quiere. Y nosotras también. Sarocha sonrió aliviada. El semáforo se puso en verde, y el auto avanzó entre el murmullo de la ciudad. Nadie podrá separarnos, ¿verdad?, susurró Rebeca, casi como si hablara para sí. Nadie, repitió Sarocha sin dudarlo. El resto del camino transcurrió en silencio, pero era un silencio pleno, de esos que no necesitan explicación. Sarocha estiró la mano y entrelazó los dedos con los de Rebeca sobre la palanca de cambios. El contacto fue simple, cálido, humano. La ciudad pasaba frente a ellas. Templos, flores, mercados, el rumor del tráfico. Todo seguía su curso, pero para ellas el mundo se había reducido a ese instante. Rebeca apoyó la cabeza contra el respaldo y dejó que el sol le acariciara el rostro. Por primera vez en años sintió que pertenecía a algo verdadero. No por sangre, no por obligación, por elección. Amar, comprendió, era eso. Quedarse, incluso cuando el pasado intenta regresar con promesas viejas y voces rotas. Sarocha apretó su mano y Rebeca giró el rostro apenas para mirarla. Las dos sonrieron sin decir nada, porque sabían en la piel, en los ojos, en los latidos que su pequeña familia, imperfecta y luminosa, estaba completa. Y que, por primera vez, el amor no dolía. Capítulo 37. El hogar que se abre. La tarde caía sobre Bangkok con una luz dorada, y el aire en el departamento tenía ese aroma sereno de las rutinas que ya pertenecen a tres corazones. Rebeca estaba ordenando unos papeles cuando el teléfono sonó. Vio el nombre en la pantalla y se quedó quieta unos segundos antes de contestar. Mamá, dijo sonriendo. La voz al otro lado le devolvió una calidez inmediata. Habló con sus padres largo rato. Sobre el clima, sobre su trabajo, hasta que su madre, entre risas, soltó la frase que cambió el aire del día. Tu padre y yo vamos a viajar a Tailandia, cariño. Queremos verte y conocer a Sarocha y a la pequeña Song. Rebeca se quedó en silencio un segundo, con el corazón latiéndole un poco más rápido. No por miedo, sino por la emoción que trae el principio de una nueva etapa. Había hablado de ellas a sus padres en las últimas semanas, de cómo Sarocha le había devuelto la calma, de cómo Song llenaba de luz los días, y ahora querían conocerlas. Eso sería maravilloso, respondió al fin con una sonrisa que se podía oír. Podemos vernos en la casa de la playa el próximo fin de semana. Quedaron en detalles, promesas de abrazos y comidas, y al colgar, Rebeca se quedó un instante mirando el teléfono sobre la mesa. Sentía una mezcla de emoción y vértigo, pero también una certeza cálida. Era hora de que el amor que había construido se mostrara a la luz. Esa noche la cena fue tranquila. El aroma del curry llenaba la cocina y Song dibujaba sobre un papel mientras Sarocha servía el arroz. Todo parecía tan normal, tan de ellas, que Rebeca casi dudó en interrumpir esa paz con su noticia. Pero cuando Song levantó la vista y le preguntó por qué sonreía sola, Rebeca soltó una pequeña risa y se animó. Hoy llamaron mis padres, dijo observando a ambas. Llegan la próxima semana. Quieren conocerlas. Sarocha se quedó quieta, con la cuchara aún en la mano.
¿Conocerme a mí?, preguntó como si no terminara de creerlo. Rebeca asintió con ternura. A ti y a Song. Quieren que nos reunamos en la casa de la playa el fin de semana. Song, en cambio, soltó un gritito de emoción. ¿Tus papás van a venir? Puedo llamarlos abuelos. Rebeca rió contagiada por su entusiasmo. Claro que sí, amor. Estoy segura de que les encantará. Sarocha la miraba desde el otro lado de la mesa, intentando sonreír, pero Rebeca notó el brillo nervioso en sus ojos. Durante el resto de la cena habló poco. La niña seguía soñando en voz alta con los abuelos de Londres, y Sarocha la escuchaba, pero algo dentro de ella se replegaba. Esa noche, cuando Son ya dormía, Rebeca entró a su habitación para apagar la lámpara. La pequeña respiraba tranquila, abrazada a su muñeco, y sobre la mesa de noche había un dibujo. 3 figuras tomadas de la mano, y 2 más al fondo con un avión sobre sus cabezas. Rebeca sonrió. Cuando volvió a la habitación, encontró a Sarocha sentada en la cama, con las piernas cruzadas y la mirada fija en el suelo. El ventilador movía el aire con un ritmo lento, y la noche olía a jazmín y piel. ¿En qué piensas?, preguntó Rebeca acercándose. Sarocha levantó la vista algo avergonzada. Estoy nerviosa, confesó. No quiero que tus padres piensen que, no sé, que no soy suficiente o qué. Rebeca se sentó a su lado y le tomó la mano. No digas eso. Mis padres son buenas personas. Y te van a adorar, Sarocha. Y si no, te amarán porque me ven feliz. Porque saben lo que tú y Song han hecho por mí. Le han dado sentido a mi vida. Sarocha respiró hondo, y la tensión en sus hombros empezó a ceder. Es solo que nunca imaginé que tu familia querría conocerme. Porque no esperabas que esto fuera tan real, susurró Rebeca acercándose. Pero lo es. Eres mi hogar. El silencio se llenó de respiraciones lentas. Rebeca le acarició el rostro con esa suavidad que parecía curar todas las heridas que el tiempo no había podido cerrar. Sarocha apoyó la frente en su cuello buscando refugio. El beso llegó como un suspiro, lento, sin prisa. No era deseo urgente, sino reconocimiento. Un recordatorio de que ambas habían elegido quedarse. Rebeca la tumbó con cuidado y sus cuerpos se buscaron con la naturalidad de quienes ya se conocen en el alma. El aire se llenó de calor y de promesas. El roce de las manos, el sonido apenas audible de la respiración compartida, el temblor leve en cada caricia. Hicieron el amor con lentitud, con ternura, con esa calma que solo llega cuando ya no hay miedo. El deseo no era fuego que quema, sino llama que abriga. Y cuando el silencio volvió, sus cuerpos seguían entrelazados, respirando el mismo aire. Sarocha apoyó la cabeza sobre el pecho de Rebeca, escuchando el latido que le había devuelto la vida. Y si no les gustó, susurró otra vez, con una voz apenas audible. Rebeca le acarició el cabello y respondió entre sueños. Entonces será su problema, no el nuestro. Sarocha sonrió por fin tranquila. Comprendió que nada podría borrar lo que estaban construyendo. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso. Capítulo 38. Caminos que se acercan. La semana pasó veloz, casi como si el tiempo estuviera acelerado por la emoción que flotaba en el aire. Sarocha seguía con los nervios a flor de piel. Cada día sentía el corazón un poco más acelerado pensando en el encuentro con los padres de Rebeca. No era desconfianza, sino el peso de querer causar buena impresión, de querer que todo saliera perfecto. Song, en cambio, parecía no poder contenerse. Cada mañana preguntaba cuántos días faltaban para el viaje a la casa de la playa. Hoy vamos, insistía mientras se peinaba con torpeza las trenzas. ¿Ya puedo ver a mis abuelos de Londres? Rebeca y Sarocha se sonreían entre ellas, cómplices, aunque la ansiedad de la pelinegra mayor se colaba en cada gesto. Faltan unos días, cielo, decía Rebeca, tratando de calmarla mientras le recogía los mechones rebeldes de la frente. Pero llegará pronto. No tenían noticias de Nita. Desde aquella última llamada, el silencio había sido absoluto. Una tarde Rebeca les dijo que necesitaba ir a su departamento a recoger ropa y preparar su maleta para el viaje. Pero ninguna de las dos quería que lo hiciera sola. Solo si vamos juntas y volvemos hoy mismo, dijo Song, con esa autoridad de niña que sabe cómo imponerse con ternura. No quiero que vayas sola.
Sarocha asintió con una sonrisa cómplice hacia Rebeca. Está bien, dijo. Vamos las tres. El trayecto hasta el departamento de Rebeca fue breve. Song se asomaba por la ventana del auto, señalando cada edificio y cada calle como si fueran parte de un gran mapa de aventuras. Miren, allí está la tienda de helados. Y allá la fuente que me gusta, comentaba, sin dejar de hablar ni un segundo. Al llegar las tres bajaron del auto con paso firme. El departamento estaba tal como lo había dejado hace 2 semanas Rebeca. Ordenado, con un poco de polvo, Rebeca ya casi no recordaba lo que era vivir ahí, sola. Ahora era parte de algo, una familia, y eso llenaba su corazón. Vamos a llenar la maleta, dijo Rebeca, guiando a Song y Sarocha al dormitorio. Más tarde ya en la casa que compartían todavía no formalmente, pero era su nido de amor. Después de dejar a Song en su cuarto, Rebeca y Sarocha se fueron a la cama. Minutos después apareció Song por la puerta. ¿Hoy podemos dormir juntas?, preguntó con ojos brillantes. Quiero dormir con ustedes antes de irnos a la playa. Rebeca y Sarocha intercambiaron una mirada cómplice y sonrieron. Claro que sí, dijo Sarocha abriendo los brazos. Song se metió en la cama, en medio de las 2 mujeres, acurrucándose entre ellas como si siempre hubiera pertenecido allí. No paraba de hablar de la casa en la playa, de la arena, del mar, de los helados que comerían, y de los abrazos que les darían a los abuelos de Londres. Rebeca acariciaba su cabello mientras sonreía entre risas suaves. Creo que te vamos a escuchar toda la noche, susurró. Sarocha la abrazaba desde el otro lado, sintiendo la calidez de las 3 juntas, la certeza de que ese era el lugar donde debían estar. La pequeña no dejaba de reír, de saltar entre recuerdos y planes, y ellas solo la escuchaban, encantadas con su entusiasmo, dejando que la felicidad de Song llenara cada rincón de la habitación. Esa noche, mientras la ciudad de Bangkok se apagaba lentamente bajo la luz de la luna, las 3 se quedaron en la cama, unidas por risas, caricias y la certeza silenciosa de que nada ni nadie podría romper el vínculo que habían construido. Porque la familia que eliges no siempre se escribe en la sangre. A veces se siente en los latidos que laten al mismo ritmo. Capítulo 39. Primeros rayos, primeras sonrisas. El amanecer se filtraba por las cortinas con un color dorado y húmedo. En la habitación el silencio era apenas roto por un murmullo insistente. «Mamá, mamá, ya es hora». Era la voz de Song, llena de energía y sin tregua, a pesar de que el reloj apenas marcaba las 5 de la mañana. Rebeca abrió un ojo, luego otro, y entreabrió la boca para decir algo, mientras Sarocha rodaba sobre la almohada, aún medio dormida. «Pero cielo», murmuró Rebeca con una sonrisa adormilada. «Son las 5. Vuelve a dormir un poquito». «No», protestó Song, sentándose en medio de la cama. «Tenemos que irnos a la playa. Quiero ver a los abuelos». Sarocha soltó una risa somnolienta, cubriéndose el rostro con la almohada. «Eres imparable», susurró. «¿No puedes dormir un ratito más?» Song negó con la cabeza, moviendo las trenzas con entusiasmo. «No, no puedo esperar. Es hoy. Hoy vamos a la playa». Rebeca suspiró, divertida y resignada a la alegría de su pequeña. Está bien, dijo incorporándose lentamente. «Vamos a la ducha, luego a desayunar y después nos vamos». El desayuno se convirtió en un desfile de risas, aromas y pequeñas prisas. Pan tostado, mermelada, huevos revueltos, jugo de naranja recién exprimido. Song saltaba de emoción, contándoles a ambas sobre la arena, las olas, los helados que pedirían y los castillos que construiría. «Quiero hacer el castillo más grande de la playa», exclamó, mientras sus manos dibujaban círculos imaginarios sobre la mesa. Sarocha y Rebeca intercambiaban miradas cómplices. Rebeca le acarició la espalda a Sarocha, recordándole que todo estaba bien, mientras la niña continuaba enumerando detalles del viaje. «Hoy será perfecto», dijo Sarocha, sirviendo un vaso de jugo a Song. «Solo respira hondo y disfruta». Rebeca le tomó la mano bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo. Sarocha le devolvió la mirada con ternura, y un brillo en los ojos decía que ambas compartían la misma emoción contenida. En el auto, el camino hacia la casa de la playa estaba lleno de risas,
canciones y preguntas interminables de Song. «¿Ya falta poco?», preguntaba una y otra vez, apoyando la cabeza contra la ventanilla. «Un poquito más, cielo», respondió Rebeca sonriendo. «Pero pronto estaremos allí». El aire salado empezaba a mezclarse con la brisa que entraba por las ventanas del auto. Sarocha acariciaba suavemente la mano de Rebeca, recordando cómo habían llegado a este punto de calma y felicidad después de tantas incertidumbres. Cuando al fin la casa apareció a lo lejos, Song dio un pequeño salto de emoción. «Ya estamos aquí», gritó señalando la arena y el mar. El aire salado y tibio la recibió como un abrazo. El sonido de las olas, la luz de la mañana y las gaviotas, formando círculos en el cielo, creaban un escenario casi mágico. Los padres de Rebeca ya estaban allí, frente a la puerta, con sonrisas que mezclaban emoción, curiosidad y un poco de nervios. Song, sorprendida, bajó del auto corriendo hacia ellos. «Hola», exclamó con los ojos brillantes. «Yo soy Song». Los abuelos la recibieron con los brazos abiertos. «Hola, preciosa», dijo la madre de Rebeca con voz cálida. «Qué alegría finalmente conocerte». «Hola, cielo», agregó su padre inclinándose para acariciarle el cabello. «Nos habían hablado tanto de ti». Song los estudió un segundo, evaluando si los abuelos de Londres eran tan cálidos como imaginaba. Y luego, con decisión, se lanzó a abrazarlos. «Los voy a querer mucho», dijo, y ellos rieron, abrazándola con suavidad y cariño. Sarocha permaneció a un lado, un poco nerviosa, observando cómo se desarrollaba la escena. Rebeca la tocó por la espalda, recordándole que todo estaba bien. «¿Lo ves?», susurró. «Te quieren, y tú también los puedes querer». Sarocha respiró hondo y sonrió. «Sí», murmuró mientras se acercaba y lo saludaba con un apretón de manos firme pero cálido. «Gracias por recibirme». Hubo un instante de silencio cargado de tensión, hasta que los padres de Rebeca la invitaron a entrar, y con gestos suaves la incluyeron en la conversación. Song estaba entre ellos, hablando sin parar, mostrando sus dibujos y contando cómo era su vida en Bangkok, mientras Sarocha escuchaba con atención, sonriendo con complicidad. El ambiente se llenó de risas y pequeñas conversaciones sobre comidas favoritas, la playa y recuerdos de Londres que los abuelos compartían con la niña. Song descubría lentamente que podía confiar y sentirse querida por todos, mientras Rebeca miraba desde un rincón con el corazón lleno. Su familia se expandía, no por sangre únicamente, sino por elección y amor compartido. Sarocha y Rebeca compartían miradas y sonrisas, disfrutando de cada pequeño gesto. El abrazo de Song, la paciencia de los padres, la complicidad que se creaba entre ellos. Cada palabra y cada risa eran ladrillos que fortalecían esa familia elegida, unida por cariño, respeto y ternura. Cuando el sol se elevaba más alto, la tensión inicial se había desvanecido. La arena entre los dedos de Song, el sonido de las olas, los abrazos sinceros y las risas constantes llenaban la mañana de calidez. Sarocha tomó la mano de Rebeca entrelazando los dedos mientras observaban a Song jugar con los abuelos en la orilla. Esto es hermoso», susurró. «Sí», respondió Rebeca. «Nuestra familia, la que elegimos, la que se construye día a día». Las olas rompían suavemente en la orilla, como un eco de aquel amor que, a pesar de todo, había llegado para quedarse. Song gritó desde la orilla. «Mamás, vengan a ayudarme a hacer un castillo gigante». Rebeca y Sarocha se miraron, y entre risas corrieron a la arena. Sus pasos dejaban huellas paralelas, y cada risa compartida se sentía como un puente que unía el pasado con la felicidad presente. Capítulo 40. Arena, risas y despedidas dulces. El sol ya estaba alto sobre el horizonte cuando Song corrió hacia la orilla, las olas mojándole los tobillos mientras Rebeca y Sarocha la seguían de cerca. «Miren», gritó la niña, señalando un cangrejo que se movía veloz sobre la arena. «Es mi nuevo amigo». Rebeca se agachó, dejando que Song le enseñara cómo observarlo sin lastimarlo. «Es muy rápido», como tú, dijo riendo. Sarocha se sentó un momento sobre la arena, observando la escena. Song, con su alegría desbordante, Rebeca enseñándole con paciencia, y los padres de Rebeca al fondo,
construyendo un castillo junto a la niña. La mezcla de risas, sol y mar la llenaba de una felicidad silenciosa y profunda. Más tarde hicieron un picnic bajo la sombra de un par de palmeras. Song devoraba sándwiches y frutas mientras contaba historias sobre Bangkok y sobre todo lo que había hecho con mamá Rebecca y Sarocha. ¿Podemos venir otra vez?, preguntó con ojos brillantes, dejando caer la mermelada sobre la arena sin darse cuenta. Claro que sí, cielo, respondió Rebecca, secando la mano de la niña con ternura. No vamos a perder esta costumbre. Sarocha sonrió, disfrutando de la complicidad de la familia reunida. Los padres de Rebecca observaban la escena, encantados de ver cómo la niña se desenvolvía con confianza y alegría, y cómo Rebecca y Sarocha la cuidaban juntas, con una naturalidad que hacía que todo pareciera perfecto. Cuando la tarde empezó a caer, las olas se volvían doradas, reflejando los últimos rayos de sol. Sarocha, Rebecca y Song recogieron sus cosas lentamente, saboreando cada momento. Song miraba el mar con cierta melancolía. No quería irse todavía. No quiero volver, murmuró cruzando los brazos y frunciendo el ceño mientras caminaban hacia el auto. Quiero quedarme con los abuelos. Rebecca y Sarocha se miraron, conteniendo la risa ante la determinación de la niña. Lo sé, cielo, dijo Rebecca, acariciándole la cabeza. Pero tenemos que volver a casa. Sí, pequeña, ya tendremos más días de playa, agregó Sarocha, guiñándole un ojo. Y no vamos a dejar que olvides a tus abuelos. Song suspiró, pero no se movía. No me importa, dijo, en voz baja, mirando a Rebecca con ojos brillantes. Me quiero quedar. Los padres de Rebecca, observando la escena, se acercaron con sonrisas tranquilizadoras. Song, cariño, dijo la madre de Rebecca. Vamos a ir a Bangkok pronto. Podrás visitarnos allí antes de que volvamos a Londres. ¿De verdad?, preguntó la niña, sus ojos llenos de esperanza. Por supuesto, respondió el padre, inclinándose para acariciar su cabello. Así no nos extrañaremos tanto. Song miró a Rebecca y a Sarocha evaluando la situación. Finalmente suspiró y asintió, aunque aún con un toque de resignación. Está bien, dijo, permitiendo que Rebecca tomara su mano. Pero quiero ir a verlos en Bangkok. Lo prometemos, cielo, dijo Rebecca, sonriendo ampliamente. Y será un día tan divertido como este, ¿vale? Sarocha abrazó a las dos, disfrutando del momento y sintiendo cómo su corazón se llenaba de ternura. El viaje de regreso a Bangkok transcurrió entre canciones, risas y pequeñas conversaciones sobre la playa. Song, aunque aún un poco triste por irse, no dejaba de mirar por la ventana, recordando cada detalle: la arena, los castillos, las risas, los abrazos de los abuelos. Rebecca y Sarocha la observaban desde adelante, entrelazando sus manos con suavidad. Cada gesto, cada sonrisa de la niña les recordaba que la familia que habían construido no dependía de la sangre ni de las distancias, sino de la elección, del amor y de los latidos compartidos. Ya en Bangkok, la rutina parecía reanudar su ritmo, pero había algo diferente. Cada gesto de Song estaba impregnado de la magia de los últimos días. Despertaba temprano con una sonrisa, buscaba abrazos y hablaba con entusiasmo de la playa y de los abuelos. Mamá, mamá, dijo al entrar al salón. ¿Podemos dibujar un castillo como el de la playa? Claro, cielo, respondió Rebecca sacando papel y lápices. Y así podremos recordar este viaje siempre. Sarocha se sentó a su lado, mientras Song comenzaba a dibujar con cuidado, detallando cada torre, cada muralla de arena, y por supuesto su cangrejo amigo. Las dos adultas intercambiaron una mirada cómplice, con el corazón rebosante de orgullo y ternura. Esa noche, después de acostar a Song, Rebecca y Sarocha se quedaron un momento mirando la ciudad iluminada desde la ventana. Fue un fin de semana perfecto, susurró Rebecca, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha. Y ver a Song tan feliz no tiene precio. Sarocha le rodeó la cintura con un brazo acercándola así. Rebecca suspiró cerrando los ojos, dejando que la sensación de paz se instalara en su pecho. La familia que estaban construyendo era real, sólida y sobre todo, elegida. Nada ni nadie podría cambiar eso. El sonido lejano de la ciudad, mezclado con los latidos de sus corazones, les recordó que el verdadero hogar no era un lugar, sino quienes estaban en él.
Y mientras la noche cubría Bangkok, las tres dormían en calma, unidas por algo que iba más allá de los lazos de sangre: el amor. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.